La mejor calidad de imagen y sonido y la más amplia línea de televisores Smart, ¿quién la tiene? Vamos, ¿quién la tiene? Enjuta. ¿Pero ustedes no aprenden nada? ¿Cuántos años hace que están viniendo al programa? Enjuta, 32 pulgadas a 65 pulgadas, 4K, Ultra HD, 65 pulgadas, que es como tener un cine en tu casa, pero Smart. Smart TV de Enjuta, toda una vida contigo. Bueno, muy bien, vamos al último tema de hoy, un tema de verdad muy, muy sensible, muy delicado. Primero, por supuesto, para la familia y para los menores involucrados, para el Uruguay entero y también para la institución Iglesia Católica. Estamos hablando de un sacerdote que es imputado de abuso sexual a menores. Mira. La Fiscalía Departamental de La Valleja, a cargo de la fiscal Tania Vidal, solicitó la formalización de la investigación por reiterados delitos de atentado violento al pudor, reiterados delitos de abuso sexual y un delito de abuso sexual especialmente agravado para un sacerdote de la Catedral de Minas. La magistrada solicitó la prisión preventiva del imputado, en el entendido que su permanencia en libertad puede perjudicar el desarrollo de la investigación. Sin embargo, la justicia aceptó la formalización de la investigación, pero no hizo lugar a la prisión. Dispuso el deber de fijar domicilio, la presentación una vez por semana en la seccional policial del domicilio y la prohibición de acercamiento y comunicación con las víctimas en un radio de 500 metros por 90 días. Según el dictamen de la fiscal, el sacerdote mantenía una relación de amistad con la madre de las menores. El imputado frecuentaba el hogar familiar y prestaba ayuda económica, además de llevar alimentos y bebidas alcohólicas. En esas circunstancias, el imputado, mediante la intimidación y el abuso de poder que ostentaba, en virtud de oficiar como referente religioso de la familia, realizó los abusos sexuales. En septiembre del año 2019, las víctimas relataron estos abusos que sufrían desde hace varios años a su hermano mayor, que fue quien realizó la denuncia. Bien, y tenemos en este momento en línea a José Lima. José Lima es diácono, pero además también es psiquiatra, cosa que me, me parece que es una buena beta como para poder hacer preguntas sobre este tema. ¿Cómo le va, Lima? ¿Qué tal? Mucho gusto, Victoria. ¿Cómo estás? Bien. Para todos recordar que estamos hablando de una imputación, por lo tanto tampoco todavía hay un fallo de la justicia que lo declare culpable o inocente. Él se dice inocente. En fin, por eso algunas preguntas van a ir más allá del caso, van a trascender el caso puntual porque está en plena investigación. Dígame, Lima, usted incluso formó parte de quien planificó una guía de protección de menores y prevención de abusos de la Iglesia en el año pasado, ¿no? Perdón, en el 2019. En el 2019. Ahí está, bien. En el 2019, la Conferencia Episcopal del Uruguay promulgó en ese momento, en realidad, Ahí el está. protocolo de prevención de abusos, la guía, perdón, de prevención de abusos que en realidad se había empezado a elaborar prácticamente un año antes. Bien. Y efectivamente, digo, la guía esa fue elaborada de una manera bastante participativa en cuanto a que se buscó que hubiera representantes de distintas áreas técnicas vinculadas al tema y a su vez también representantes de, bueno, por ejemplo, de las congregaciones religiosas que tienen sus propios protocolos y tuvimos en cuenta también todo lo que hace a lo que ya existía en nuestro país, ¿verdad? Es decir, ya había protocolos de primaria, los del INAU, Claro. también fueron tomados en cuenta, porque en realidad esta guía no pretende sustituir nada, sino por el contrario aportar a todo el esfuerzo que el país está haciendo en este sentido y recoger todo lo que se ha aprendido y lo que ya se había formulado como conveniente por distintos organismos. Bien. La pregunta es, ¿hay algún rasgo de personalidad que funcione como común denominador en los abusadores sexuales o en los pedófilos, ¿no? O también tiene más que ver, tal vez, la circunstancia, pensando en el celibato, por ejemplo, de los sacerdotes, que también ha generado su debate y su polémica por estas razones, ¿no? Bien, son varias preguntas. La primera, en relación a si existe unas características de personalidad que Sí. permitan definir a un posible abusador,
la respuesta es no. Si no existe un perfil de abusador que identifique a todas las personas que tienen este trastorno y estas conductas. De hecho, muchas veces los abusadores son personas que socialmente están integradas, Sí. hasta tienen un viso de respetabilidad, son queridos, muchas veces precisamente esa condición de ser queridos, de ser respetados y tener un cierto Es la ventaja que tienen. un cierto marco de autoridad facilita el abuso. Eso no quiere decir que no haya algunas características de personalidad que vemos que son comunes en algunos abusadores, como puede ser, por ejemplo, personalidades con rasgos muy fuertemente marcados desde el punto de vista narcisista o antisocial, de hablar, ¿no? Pero no quiere decir que esos rasgos definan a un abusador. Es decir, lo que estoy diciendo es que en los abusadores con frecuencia encontramos rasgos muy marcados de este tipo de alteraciones o de trastornos de personalidad, depende del grado de patología. Bien. Por eso precisamente es que es tan importante generar dos cosas de las cuales la guía se preocupa mucho, que es ambientes de cuidado, ambientes saludables, y por otro lado, toda una cultura de cuidado, porque no es que tengamos mucha facilidad de detectar previamente el abuso. Lo primero es crear condiciones para que eso no ocurra y a su vez toda una dinámica de cuidado en las instituciones y en los lugares para que también no existan posibilidades de que ocurra o se detecten muy tempranamente algunos indicadores que en general van a ser detectados en la víctima en primer lugar, ¿no? Bien, eso con respecto a la primera parte de la pregunta. Y la segunda parte, obviamente que usted mismo lo decía al principio, personas con estas características o trastornos, o no sabría qué palabra exactamente utilizar, me quedo corta con característica y no sé si es trastorno o algo más. La pedofilia como tal está reconocida en los manuales de psiquiatría. Nosotros, como tenemos una amplia variedad de trastornos, tenemos manuales que se actualizan cada tanto, en la cual se va definiendo las características de los trastornos mentales y los elementos con los cuales se diagnostican. El trastorno de pedofilia, como la efebofilia, que es la atracción por adolescentes, es un trastorno psiquiátrico que figura dentro de los manuales diagnósticos. Después pasamos al delito del abuso sexual. Claro, es decir, ahí va. Es decir, eso es muy importante eso que acabas de decir, Victoria. Separar los tantos. El abuso sexual es una figura jurídica que la determina un juez. Desde el punto de vista técnico, lo que nosotros podemos diagnosticar es la patología. Bien. Pero yendo entonces a la segunda parte de la pregunta, evidentemente estas personas con estos trastornos están en todos los ámbitos, ¿no? Y ya configurando el delito del abuso ya sabemos que mayormente es hasta intrafamiliar, ¿no? Ahora, por algo... la mayoría... Sí, exacto. Ahora, no escapa la Iglesia Católica. No ha escapado a lo largo de la historia la Iglesia Católica. Con todo lo que eso... con todas las implicancias que además significa eso, ¿no? Es como cuando el abusador es tu padre o es un sacerdote o es un maestro o es un policía, es decir, figuras en las que uno realmente deposita mucho más que confianza y a veces hasta cariño y amor, ¿no? Y respeto. El celibato, ¿qué peso tiene acá en poder de alguna manera potenciar estas personalidades que tienen algún trastorno y que estaba acotado? Algo antes que tú decías, y ya voy al tema del celibato. Efectivamente, por supuesto que el abuso está dentro de la Iglesia Católica como puede estar dentro de cualquier como está dentro de cualquier agrupación de personas. La única diferencia es que si siempre es un delito gravísimo y siempre implica una herida que se puede paliar, pero que es... Sí, acompaña en todo el resto de la vida de la persona, sin duda. Imposible restaurar, acompaña a la persona toda la vida, por lo tanto,
son heridas gravísimas las que se infringen. Ujú. Además, en el marco de la Iglesia Católica, o en el marco de cualquier agrupamiento que tenga una confesión, una definición de fe, y cuando el abuso sea cometido por referentes de esa fe, eso se multiplica, Claro. precisamente porque no solo se está violando una confianza parental, por ejemplo, sino una confianza de alguien que tiene una representación Ujú. de espiritual, y digo que no es que sea intermediario con Dios, pero que facilita o tiene que ver con el acercamiento y la vida de fe de la persona. Por eso es que es más grave todavía. Claro. En cuanto a lo que tú decías, bueno, es un hecho que la inmensa mayoría de los abusos son intrafamiliares. Claro, no creo que tenga mucho interés en conocer números, pero bueno, en Uruguay es un problema muy marcado porque el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia del INAU, el CISPIAU, para el 2019, que son las últimas cifras que tenemos, porque se hace cuando se cierra el año, está diciendo que en Uruguay en el 2019 hubo más de 1.100 casos de abusos Sí, sí. de menores, Sí, somos niñas y conscientes. adolescentes. O sea, estamos hablando de que en Uruguay hay 3 abusos de niños, niñas y adolescentes por día. Creo que cuando uno mira estos números se asusta, pero a veces miramos demasiado para otro lado o no sabemos que esto está pasando y la entidad y la importancia que tiene. La inmensa mayoría de los abusos no son cometidos por célides, son cometidos por heterosexuales, perdón, son cometidos por No, personas sí, está clarísimo. que Pero la tienen, pregunta es concreta. Si usted le parece que puede ser un vínculo factor. familiar, ¿no? Sí, la pregunta es si le parece a usted, en su expertise el celibato, un factor determinante entre aquellos que tuvieran la propensión a tener ese trastorno. Acá el factor determinante y potenciador es un mal desarrollo o la patología en el desarrollo psicosexual de la persona. El celibato no es una condición, hasta donde se ha podido ver, no solo en nuestro país, sino también en otros, no es una condición que especialmente aumente la propensión a que eso ocurra. Eso no quiere decir que estén dentro del marco del celibato personas que han tenido un desarrollo afectivo sexual incompleto, inmaduro o con patología, de la misma manera que los hay en otros ámbitos, Sí. o con otras opciones. Pero es un aspecto que por supuesto se ha estudiado, dado que además el tema del celibato es un tema en discusión en la Iglesia Católica. Claro. Pero digo, la evidencia muestra que no hay un vínculo entre la opción celibataria y los abusos. Sí lo hay entre una sexualidad inmadura o un desarrollo afectivo sexual inmaduro. De ahí precisamente que una de las medidas que se haya tomado haya sido Pero entonces tendría que reformularle la pregunta y, a ver, entre grupos de personas con el desarrollo de su sexualidad inmaduro y el celibato, ¿hay vínculo como para llegar a casos de abuso? No necesariamente. Tampoco. Digo, no necesariamente. Eso no quiere decir que no haya personas con desarrollos afectivos sexuales inmaduros o patológicos que busquen determinados marcos institucionales. Va por otro lado, claro. Claro, eso no quiere decir que no busquen determinados marcos institucionales que de repente pueden verlos como protectores y que en otra época de hecho fueron protectores. Claro, No bueno, ni que hablar eso en la historia de la Iglesia, ¿no? Exacto. Pero no justamente... te decía Sí. que precisamente por eso es que uno de los elementos en los cuales se ha hecho acento ya desde muchos años, y el Papa Francisco ha sido extremadamente contundente, es que la evaluación psicológica A eso iba. de todas las personas que están en formación para el presbiterado o para la consagración religiosa tenga que ser exhaustiva y muy seriamente hecha, ¿no? Y no solo una vez, no solo al comienzo, sino más de una vez en el proceso de formación. Esta guía elaborada por la Conferencia Episcopal justamente, ¿hace hincapié en eso?
En Y esta guía, una de las cosas que recoge precisamente es la importancia de que eso se tenga en cuenta y que además la prevención sea algo que recurra tanto desde el punto de vista de las condiciones como desde el punto de vista de lo que se enseña en la formación tanto de los clérigos como de la vida religiosa. Bien. De hecho, era un aspecto que no estaba incluido años atrás en la formación y ahora es obligatorio. Esta guía, además, digamos, esta guía decanta en varios procesos, ¿no? Es decir, como les decía, la idea es generar una cultura de cuidado y, por lo tanto, es desencadenar varios procesos que realmente permitan que eso sea real. Bien. ¿Y qué Uno pasó de en ellos, este caso? Porque no pareciera un ambiente de cuidado, un sacerdote compartiendo intimidad en la casa de una familia. bueno, a ver, Que no compartiendo significa que haya intimidad, abusado, ¿no? O sea, porque lo que eso está quiero en decir, proceso. a ver, no, lo que quiero decir es que, digo, que un presbítero visite a una familia no es nada raro, sino que es una cosa totalmente regular. Lo que por supuesto no puede haber es un grado de intimidad sexual con ningún No, miembro de eso la ni que familia. hablar, pero hay otras informaciones menores sobre el caso concreto que también llaman la atención, ¿no? No sé, digo, sobre el caso concreto, realmente, Victoria, no tengo más detalles que lo que dio la Pasemos por alto prensa. el caso No lo concreto. conozco. Lo que sí me animaría a preguntar, y me importa, es... Digo, por ejemplo, la guía, si quizás una de tus preguntas vayan por acá, la guía, por ejemplo, en la que establece que ningún presbítero, ningún adulto puede estar con un menor a solas en un lugar cerrado, por ejemplo. Que no puede, así lo haga con la mejor intención del mundo, trasladar en su vehículo a un niño, a una niña, a un adolescente, solo de un determinado lugar a otro, sino que debe ser acompañado y preferentemente de una persona del otro sexo. Bien. Entonces, sí, que un adulto, en este caso un presbítero, o tenga una frecuencia de... Sí, incluso hay gente que le lleva sacerdote que llevan la comunión a las Claro, casas. Eso está pero que claro. si eso implica, implica el establecimiento de un vínculo particular que queda además exclusivizado con esa persona y que a su vez se da en un cierto secretismo o en espacios donde eso sería posible, la guía claramente dice que eso no está bien, que eso se debe evitar. Además, por ejemplo, una de las cosas que se plantea es que aún las confesiones, que obviamente son totalmente privadas y secretas, se tienen que realizar en un lugar donde obviamente no se oiga lo que están hablando, Pero abierto, sí sea sí. visible qué es lo que Claro. están haciendo, para decirlo en Perfecto. concreto. Permítame la última pregunta que tiene que ver con un poco la postura que ha cambiado sin duda de la Iglesia en lo que tiene que ver con la forma en que solía encubrir estos casos a la actualidad. Aún así, esta es una denuncia que ocurre en el 2019. Hoy por hoy están unificadas las diócesis, ¿no? Minas, Maldonado y cambió, de hecho, el obispo, ¿no? Sí, se unificó Minas y Sí, Maldonado y cambió el obispo en septiembre. exacto. Bien. ¿Por qué no habló la Iglesia sobre este caso y recién nos enteramos por la prensa? ¿Debió hacerlo? Bueno, este caso no fue secreto en ningún momento, dado que además la denuncia se hizo directamente en la Fiscalía. En este caso no fue una denuncia que se hizo intraeclesial, No, digamos, o a las no, ya autoridades sé, de la pero Iglesia. ¿no sería Lo que un buen signo que la propia Iglesia dijera algo? la Iglesia, el otro hecho público también fue la suspensión del ejercicio del ministerio a esta persona en forma preventiva. Bueno, eso le corresponde por ley a Habitualmente cualquiera. no. ¿Eh? Eso le habría pasado con un maestro igual. Sí, bueno, sí, claro, bueno, pues en este caso, digamos, era la medida que le correspondía tomar a la Iglesia. Sí. No, voy a mensajes públicos, nada más. Tal vez no, Es sea público, ¿no? pronto o se espere a una resolución de la Sí, no justicia. hubo nada oculto porque fue público. Un
presbítero que está en ejercicio de sus funciones es suspendido en el ejercicio de sus funciones, y eso tampoco es un hecho privado, también es un hecho público. No, eso está clarísimo. Mi pregunta concreta es si no tendría que haber hablado, no sé, Sturla, o decir algo, en ese camino de, bueno, marcar justamente las diferencias con el pasado, tan Bueno, cuestionado en ese sentido para la Iglesia, ¿no? Algo que me parece que es importante aclarar en relación a esta pregunta que tú me decís, Sí. es que Sturla es el arzobispo de Montevideo. Cada obispo es la autoridad en su diócesis. En este caso, Bueno, Monseñor Trócoli. Trócoli es el obispo de Minas, Rocha y Maldonado. Bien. O sea, él es la Sí, autoridad. Trócoli algo O sea, dijo. no correspondía que el cardenal o el arzobispo, en este caso de Montevideo, o el obispo de otra diócesis, Dijera algo. interviniera. Bien. ¿Y qué pasaría si efectivamente la justicia común lo encontrara culpable? Ahí la Iglesia, obviamente que se tiene que atender a tener a derecho, lógicamente, ¿no? Pero ¿tiene algún otro criterio? ¿Puede manejar otra instancia? ¿Qué se hace? ¿Se le excomulga? ¿No? ¿Cómo se manejan esas situaciones? Bueno, él hoy está, como decíamos, suspendido en el ejercicio del ministerio en Sí. forma preventiva. Si la justicia falla y realmente existió un delito de abuso, en ese caso directamente se le quita el ejercicio del ministerio. Ya no es una suspensión, no puede ejercer el ministerio de ninguna manera. Y tendrá que, si de permanecer en el vínculo eclesial. ¿Pero y quién determina que puede permanecer o no con el vínculo eclesial? Digo, a ver, la Iglesia no lo expulsa como miembro de la Iglesia, ¿verdad? Ah, ¿no? No, como miembro de la Iglesia no. Como no expulsamos a los asesinos, ni tampoco expulsamos a nadie que cometa ningún delito. Al contrario, la Iglesia trata de ser lo más acogedora de todo el mundo, y en especial aquellos que son... Claro, una cosa es no se le expulsa culpables. como miembro, lo que sí no tiene más la potestad del día de mañana volver a ejercer como nada relativo a lo ministerial. No tiene ninguna potestad de volver a ejercer Bien. el presbiterado, ni tampoco tiene ninguna posibilidad de estar en una actividad que implique contacto con menores, así sea como laico, como catequista. Claro, o sí, nada. bien. Es decir, Sí. queda... Pero eso corre más por cuenta de la absoluta- justicia penal, ¿no? Del derecho, que de lo que puede ser el derecho canónico, ¿no? Perdón, no te entendí. Que esos son decisiones que se le aplican a cualquiera, más allá de su condición, ¿no? Sí, Sí. o pertenencia En este a caso, una el institución. derecho, en este caso lo que pasa es que la justicia es un maestro, el Consejo de la Justicia determina que existió delito, y el Consejo de Primaria lo suspende o lo expulsa. Claro. Digo, en este caso el sistema de subsidiariedad es el mismo. La justicia penal determina que existió un delito, y la Iglesia lo separa de todas las actividades que tengan que ver con el delito o con el riesgo de que pueda volver a cometerlo. Bien. Y a su vez, por supuesto, también le ofrece, primero, por supuesto que respeta la pena que se le aplique por parte de la justicia penal, Lógico. que corresponde, desde luego. Y a su vez, también se le ofrecerán los medios para tratar esa patología, ¿no? Bien. Porque la idea no es que hay un abusador, se lo castiga. Sí, eso debía ocurrir con todas las personas, ¿no? Y después nos desentendemos y que la sociedad se arregle. Sí, claro. No. Es decir, acá La rehabilitación debiera también pasar por ahí, obviamente. Sí, se aplica la pena, y además se le plantea, Bien. hay que hacer un proceso que a su vez, digo, en la medida que en este caso, o en todos los casos, la víctima lo acepte, tendrá que incluir
proceso de pedido de perdón, etcétera. Digo, todo lo que se llama el proceso de reparación. Reparación, exacto. José Lima, le agradezco muchísimo por su tiempo. Con muchísimo gusto. Saludo a usted y a su audiencia. Muchas gracias. Querido, falta nada para cerrar el programa. ¿Quién quiere decir algo, comentar, reflexionar? Hay un dato objetivo porque dijo el entrevistado que había cosas que no conocía y según publica hoy La Diaria, señala que el religioso entraba a la habitación de los jóvenes adolescentes para llevar a cabo sus actos y además uno de ellos fue al médico por pensamientos suicidas en reiteradas oportunidades. Luego de haber su familia pedido ayuda económica, alimentos sobre todo, porque estamos hablando de familias que estaban realmente en una situación muy comprometida. La justicia, la fiscal pide la prisión, la justicia una vez a la semana a la comisaría. Yo qué sé, sigo dudando. Esa es una pregunta que no era para sigo haciéndome esa pregunta que no tiene pero respuesta. sí es para la justicia, ¿no? Es extraño. Y ni siquiera está en Minas, ¿no? Ni siquiera está en La Valleja, ya está en otro punto del país y bueno, solo ir a firmar una vez por semana. Yo quiero cerrar nomás con un tuit del cura El Gordo Verde, que es un amigo, sí. y puso que vaya en cana, así nomás, la pena de cualquier abusador de donde sea, indignado, molesto y muy dolido por esas niñas y esa familia. Jesús fue claro, hay de quien escandalice a uno de estos pequeños, más le valdría atarse una piedra del molino al cuello y arrojarse al mar. Basta. Esto puso... Sí, es culpable, Córdoba. definitivamente. La Iglesia tuvo una cerramos, historia de pedofilia muchos años y muchas veces lo cubrió. Yo celebro que se hayan hecho estas pautas porque evidentemente era un problema y que se cumplan y que, Sí, ahora hay que leerlo. y que frente a los hechos y que se comprobados hay que expulsarlo. Bien. Y lo del celibato es un tema de debate, ¿no? Lo dejamos para otro día. Cerramos, que tengan un excelente fin de semana. Lo que sí celebramos, creo que todos, es la noticia de resarcimiento finalmente a Blanquita Filippini y su familia, algo que estaba pendiente por allí. Esa es una buena noticia para cerrar esta semana. Que tengan excelente fin de semana. Chau, chau. Será mejor que aprendas a vivir